Bombazo. Hande furiosa por el collar de Sereney, fin de Kerem. El drama turco que nadie vio venir. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un chismecito jugoso que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de dramas, de joyas que desatan tormentas y por supuesto, de esa pareja que creíamos intocable, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Sé que muchos de ustedes son tan adictos a las telenovelas turcas como yo, y por eso les traigo lo mejor de lo mejor. Hoy desmenuzaremos un rumor que está corriendo como la pólvora, el famoso collar de Sereney Sarıkaya, y cómo, supuestamente, este accesorio habría desatado la furia de Hande Erçel, creando una tensión insostenible con Kerem. ¿Será cierto? ¿Estamos ante el fin de una era? Pues quédense conmigo hasta el final porque les tengo todos los detalles, y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. No se lo pueden perder. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. Para entender bien este drama, tenemos que empezar hablando de las protagonistas, las divas turcas que nos tienen enganchados a sus proyectos. Y para eso vamos a recordar algunas de sus series más exitosas, que han dejado huella en la televisión turca y en nuestros corazones. Empecemos con Hande Erçel. ¡Ay, Hande! Esta mujer es puro talento y belleza. Su serie más conocida, sin duda, es Sen Kalkam. Esta comedia romántica donde compartió protagonismo con el mismísimo Kerem Bürsin, conquistó al mundo entero. ¿El género? Comedia romántica pura y dura. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de una beca. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque es aquí donde nace el romance entre Hande y Kerem, un romance que trascendió la pantalla y nos hizo suspirar a todos. Era la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, o al menos eso creíamos. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Hande y Kerem era tan evidente que los fans no tardaron en sospechar que había algo más que amistad entre ellos. Y efectivamente, después de meses de rumores, confirmaron su relación. Fue un boom. Las alfombras rojas se volvieron el escenario de sus muestras de afecto, las redes sociales estallaban con cada foto juntos y los medios no dejaban de hablar de Anker, como cariñosamente los apodaron. La historia de su romance era digna de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes exitosos, talentosos y hermosos que se enamoraron mientras interpretaban a una pareja en la pantalla. Parecía predestinado. Y esa sensación de destino era la que alimentaba la fantasía de sus millones de seguidores alrededor del mundo. Las expectativas eran altísimas, casi imposibles de alcanzar. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado? ¿Cómo la pareja más querida de Turquía había llegado a este punto? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas y otros, más osados, hablaban de terceras personas. Ahora, hablemos de Sereney Sarıkaya. Otra diosa turca con una carrera impresionante. Una de sus series más aclamadas es Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense DOC. En este drama juvenil, Sereney interpreta a Mira Beylice, una chica rica y problemática que se enamora de Yaman Koper, un joven de clase baja con un pasado difícil. El género es drama romántico con toques de misterio y conflictos familiares. La trama nos lleva a Estambul, donde vemos cómo Yaman lucha por encajar en un mundo que no es el suyo, mientras que Mira intenta lidiar con sus propios demonios y las presiones de su familia. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Sereney, además de ser una actriz talentosa, también es conocida por su estilo impecable y su buen gusto por la moda. Y aquí es donde entra en juego el famoso collar.
Un dato interesante sobre esta serie es que catapultó a Şehin'i a la fama, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Su actuación fue muy elogiada por la crítica, y su personaje se convirtió en un icono para muchas jóvenes. Şehin'i ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera, explorando diferentes géneros y personajes, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más respetadas y solicitadas del país. Su presencia en eventos de moda es siempre esperada, ya que se ha convertido en una referencia de estilo e inspiración para muchas mujeres. Bien, ya tenemos el contexto. Ahora hablemos del meollo del asunto, el collar. Resulta que Şehin'i fue vista en varias ocasiones luciendo un espectacular collar de diamantes. Hasta ahí, todo normal. Pero la cosa se complica cuando los fans más observadores notaron que era el mismo collar que Kerem le había regalado a Anne de tiempo atrás. ¡Boom! La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. ¿Cómo es posible? ¿Kerem le regaló el mismo collar a dos mujeres diferentes? ¿Es una simple coincidencia? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Algunos decían que Kerem era un desconsiderado, otros que Şehin'i lo había comprado por su cuenta, y otros más que todo era un invento de la prensa para generar polémica. Los foros de discusión se llenaron de comentarios, las redes sociales ardían con hashtags como almohadilla collar gate, almohadilla Anne de Kerem Serenay y almohadilla drama turco. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y atacando a los culpables. ¿Pero por qué Anne estaría furiosa? Pues imagínense la situación, tu exnovio con quien tuviste una relación pública y muy mediática, le regala el mismo collar que te había regalado a ti a otra actriz famosa. No suena muy agradable, ¿verdad? Es comprensible que Anne se sintiera molesta, e incluso humillada. No solo se trata de un collar, sino de un símbolo de una relación pasada, de un momento especial que ahora parece haber perdido su significado. La situación se agrava aún más por el hecho de que Şehin'i también es una figura pública, lo que convierte todo en un espectáculo mediático. Ahora, vamos a analizar las posibles explicaciones. La primera, y la más obvia, es que Kerem simplemente no recordaba haberle regalado ese collar a Anne. Puede sonar increíble, pero a veces los hombres no prestan tanta atención a los detalles como nosotras. Quizás vio el collar, le gustó y lo compró para Şehin'i sin darse cuenta de que era el mismo que le había dado a Anne. Esta explicación, aunque plausible, no convence a muchos. Kerem, conocido por su atención al detalle y su romanticismo, ¿realmente olvidaría un regalo tan significativo? La segunda explicación es que Kerem sí sabía que era el mismo collar, pero no le importó. Quizás lo vio como un simple objeto material, sin mayor significado emocional. O quizás, de forma inconsciente, quería provocar una reacción en Anne. Esta teoría es más intrigante, ya que sugiere que aún existen sentimientos no resueltos entre Anne y Kerem. ¿Será que Kerem está intentando reconquistar a Anne? ¿O simplemente quiere causar problemas? La tercera explicación, y la más dramática, es que todo fue una estrategia de marketing. Sí, así como lo oyen. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de trucos para generar publicidad y mantener a los artistas en el ojo público. Quizás Kerem, Şehin'i y Anne estaban al tanto de todo y decidieron participar en este juego para beneficiar sus carreras. Esta explicación, aunque cínica, no es descabellada. En un mundo donde la fama y la atención son moneda corriente, algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse relevantes. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues, lamentablemente, no lo sabemos con certeza. Ni Anne ni Kerem, ni Şehin'i han hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio, alimentando aún más los rumores. Lo que sí sabemos es que este incidente ha generado una gran tensión entre los fans de las tres celebridades. Los seguidores de Anne están furiosos con Kerem, acusándolo de ser un insensible. Los fans de Şehin'i la defienden a capa y espada, argumentando que ella no tiene la culpa de nada. Y los fans de Kerem, por supuesto, intentan minimizar la situación, diciendo que todo es una exageración. Pero más allá del collar, este incidente ha reavivado el debate sobre la relación entre Anne y Kerem. Muchos se preguntan si realmente terminaron en buenos términos, o si aún existen sentimientos no resueltos entre ellos. La verdad es que su ruptura fue muy repentina y poco explicada.
Simplemente un día dejaron de seguirse en las redes sociales, y al poco tiempo confirmaron que ya no estaban juntos. El hermetismo que rodeó su separación solo alimentó las especulaciones y elucubraciones. Algunos dicen que la razón de su separación fue la presión mediática. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, y eso terminó afectando su relación. Otros, en cambio, aseguran que fue por diferencias irreconciliables. Al parecer, Ande quería enfocarse en su carrera, mientras que Kerem tenía otros planes. Las agendas incompatibles y las prioridades divergentes podrían haber sido la gota que derramó el vaso. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Creíamos en su amor, en su química, en su magia. Y verlos separados fue una gran decepción. Por eso este incidente del collar ha sido como una bofetada para muchos de nosotros. Nos recuerda que las relaciones no siempre son como las pintan, y que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas. La idealización de las relaciones de las celebridades puede ser peligrosa, ya que nos impide ver la realidad y las complejidades que existen detrás de las cámaras. Y hablando de series turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica protagonizada por Hande Erçel. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, con quien inicia una complicada relación llena de malentendidos y enredos. El género, como ya se imaginarán, es comedia romántica. La trama es divertida y ligera, perfecta para pasar un buen rato. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque esta serie consolidó a Hande como una de las actrices más queridas de Turquía. Su personaje era adorable y carismático, y su química con el protagonista era innegable. Un dato interesante sobre esta serie es que fue vendida a muchos países de América Latina, donde tuvo un gran éxito. Hande se convirtió en una estrella internacional gracias a esta serie. El éxito de Aşk Laftan Anlamaz demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y traspasar fronteras. Por último, hablando de Serenei, no podemos olvidar su participación en Fi, una serie web dramática y psicológica muy diferente a Medcezir. En Fi, Serenei interpreta a Duru Duran, una bailarina ambiciosa y talentosa que se ve envuelta en una compleja red de relaciones y manipulaciones. El género es drama psicológico con toques de erotismo y suspense. La trama es intensa y adictiva. Nos muestra el lado oscuro del mundo del arte y el precio que algunos están dispuestos a pagar por alcanzar sus sueños. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque esta serie demostró la versatilidad de Serenei como actriz. Su personaje era complejo y desafiante, y ella lo interpretó de manera magistral. Un dato interesante sobre esta serie es que fue muy arriesgada para la televisión turca, debido a sus escenas explícitas y a su temática controvertida. Sin embargo, tuvo un gran éxito y fue aclamada por la crítica. Fi marcó un punto de inflexión en la carrera de Serenei, permitiéndole explorar personajes más complejos y alejados de la imagen de chica buena que había construido hasta entonces. Bueno, ya hemos repasado algunas de las series más importantes de Hande Erçel y Serenei Sarıkaya. Ahora volvamos al tema central de nuestro vídeo, el collar. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay tensión entre Hande y Kerem? ¿Es el fin de una era? Pues, como les dije al principio, no tenemos respuestas definitivas. Pero lo que sí podemos decir es que este incidente ha generado mucho ruido y ha puesto en duda la imagen perfecta de Hande y Kerem. La especulación y la falta de información oficial solo han exacerbado la situación, convirtiéndola en un verdadero culebrón turco. En resumen, hoy hemos hablado del drama del collar de Serenei, que supuestamente desató la furia de Hande y creó tensión con Kerem. Hemos repasado algunas de las series más exitosas de Hande y Serenei, y hemos analizado las posibles explicaciones de este incidente. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya entretenido tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene razón en estar furiosa? ¿O creen que todo es una exageración? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que cada semana les traemos las últimas noticias
los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Así que ya saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.